Bienvenidos a Aprendizaje Virtual en Ciencias. En la primera parte de este video sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, denotado como MRUA, vamos a hablar de la teoría, algunas fórmulas importantes específicamente para el plano horizontal. Lo primero que debemos de saber es que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento se da en línea recta. Quiere decir que esa dirección no va a tener desviaciones ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás. Va a ir en un solo movimiento. Otra de las características es que la aceleración es constante. Eso se los explico ya casi más adelante. Por último, la velocidad varía de manera uniforme. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si un objeto o un vehículo inicia su velocidad a 2 metros sobre segundo, pasa un segundo y ahora va a estar su velocidad a 4 metros sobre segundo. Pasó otro segundo y ahora ¿cuánto va a estar la velocidad? A 6 metros sobre segundo. Pasó otro segundo y ¿a cuánto irá a estar la velocidad? A 8 metros sobre segundo. Eso significa que la velocidad varía de manera uniforme. Puede ir de 2 en 2, puede ir de 3 en 3, puede ir de 6 en 6. ¿Por qué sucede eso? Que la velocidad va variando de manera uniforme. Porque el movimiento es uniformemente acelerado. Quiere decir que la aceleración no cambia, va a ser constante. Por ejemplo, la aceleración se va a mantener a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser su aceleración. La aceleración es constante, pero la velocidad varía. A ver, entendámoslo mejor. La aceleración es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si la aceleración se define como un cambio de la velocidad, lo que va a suceder es lo siguiente. Si esa aceleración es constante, va a ser un número determinado, la velocidad va a ir cambiando, pero en intervalos 2, 4, 6, 5, 10, 15, etc. Si la aceleración ya varía, si no es, por ejemplo, el 3, sino que es 3, 4, 5, entonces ahí la velocidad va a ir variando, pero no de forma constante. Pues bueno, recordemos también que la dirección de la aceleración es constante. ¿Qué significa eso? Que hay un cambio en la velocidad, ya lo vimos, pero que ocurre en la misma dirección a lo largo de la trayectoria. Un ejemplo, cuando un vehículo frena, va a experimentar una aceleración que es negativa. Por el contrario, si el vehículo quiere ir más rápido, lo que va a experimentar es una aceleración positiva. Veamos algunas fórmulas importantes de este tema. Por ejemplo, tenemos la primera que sería aceleración. Por cierto, esta debería de llevar una flecha porque la aceleración es un vector, tiene dirección. Y para este tipo de fórmulas ya no es importante saber si esto es rapidez o velocidad o si esto es distancia o desplazamiento. Ahí lo vamos a ver como lo mismo para simplificar el proceso de un problema. Para hacer entonces un resumen tenemos lo siguiente. La A significa aceleración. La VF significa velocidad o rapidez final. La VI significa velocidad o rapidez inicial. La T significa tiempo y la D significa distancia o desplazamiento. Solo debemos tomar en cuenta que si en el problema nos dicen cuál es el desplazamiento, ponerle dirección. Y si dice cuál es la distancia, no es necesario ponerle dirección. Esta sería la primera parte del tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.